Vamos a desarrollar hoy la lección cuarta, que es el arancel del notario público, y vamos a desarrollar también la lección quinta. Bueno, en tal sentido, en el arancel del notario público, como bien ustedes ya lo podrán imaginar, el notario público es un profesional liberal, o sea, no es una persona que depende del presupuesto general de gastos de la nación, y tampoco tiene sueldo y no puede desde luego tampoco percibir ningún tipo de retribución fuera de lo que le corresponde percibir en su calidad de notario público. Entonces vamos a ver el carácter especial que tiene esta función notarial, cómo se determina el costo de las escrituras, los sistemas que se utilizan, el cálculo de honorarios cuando se trata de un acto donde está estipulado en moneda extranjera, los casos en que la escritura queda sin efectos también, porque muchas veces las partes van y piden la autorización de una escritura y antes que firmar lo dejan sin efecto, entonces eso también genera un honorario a favor del notario. El plazo dentro del cual el notario debe percibir sus honorarios, el arancel en alto que autoricen fuera del asiento, de la sede de su despacho, y por último vamos a ver también el procedimiento judicial para el cobro compulsivo, porque obviamente se recurre a los tribunales recién cuando no se cumple voluntariamente con el pago del estipendio que le corresponde al notario público. La palabra, tenemos que aclarar también de entrada que el trabajador en relación de dependencia, el empleado, el obrero, el trabajador, todos aquellos que dependen de un patrón o de un empleador, entonces eso reciben una remuneración que se denomina salario. En cambio, el escribano público no percibe, como les dije, ningún salario ni ningún otro emolumento, salvo lo que le corresponde en carácter de honorarios. La palabra honorarios deriva del latín honorarius, que es un adjetivo que se aplica a un beneficio o retribución que se da con honor. O sea, quien paga lo está pagando con gusto a alguien que le sirvió con todo el honor. Hoy, sin embargo, la palabra honorarios se utiliza como el estipendio que se concede a ciertos trabajos, generalmente de profesiones liberales, en los cuales no hay una relación de dependencia, ni jurídica, ni técnica, ni laboral, ni económica con las partes. Ustedes ven que todos los profesionales liberales, todas las profesiones liberales, permiten que los agentes de los mismos perciban entonces honorarios y no sueldos. Si lo hacen por sueldo, entonces ese ya es otro sistema, pero el notario tiene terminantemente prohibido percibir otra remuneración. Ahora bien, ¿cuál es el carácter especial de la función notarial? En primer lugar, tenemos que ver qué dice el Código Civil al respecto. Y vemos que en el artículo 847, el Código Civil dispone que cualquiera que realizare un trabajo o prestare algún servicio, dice, podrá exigir el precio. Y ahí ya se dan cuenta ustedes que al decir trabajo o prestar algún servicio, el notario está en este segundo elemento, o sea, el de prestador de servicios. Y él tiene el derecho de percibir, de exigir entonces un precio que se le pague por ese servicio que ha prestado. Siempre que tales actividades fueren de su profesión o de su modo de vivir. O sea, hay ciertos servicios que la gente presta, por ejemplo, y que no son modos del ejercicio de la profesión, ni tampoco de su modo de vivir, y esos no son honorarios. Ahora bien, si hubiere tarifas, entonces se aplican estos, y en defecto de ellos, siempre, se dice el Código Civil, se hará una retribución habitual fijada por el juez. Y el 848 también del Código Civil establece que el que preste un servicio
recibirá la remuneración convenida, dice, al final de cada periodo de tiempo establecido en el contrato, dice. Pues bien, en el caso específico de los notarios, el arancel está fijado en la ley número 1307 del año 1987. Esta ley vino a sustituir y a derogar a la ley anterior, que era la ley número 376 del año 1956. Como es fácilmente advertible, el notario realiza una labor intelectual y al mismo tiempo una labor material. La primera, intelectualmente, él actúa en su calidad de profesional del derecho, porque para ejercer la notaría se debe ser egresado de una universidad nacional o extranjera debidamente revalidada con el título de notario. Entonces, lo primero es intelectual, como profesional, y la segunda como profesional que formaliza un documento para las partes. O sea, hay una labor intelectual y una labor material siempre en el notario. El notario no está para dar simplemente consejos, sino justamente para autorizar actos jurídicos. Por eso, el notario debe ser retribuido en forma justa. Y la retribución, repito, no solamente por su labor fedataria, sino también por sus conocimientos científicos y prácticos. En Roma, señores, se consigue pagar por un trabajo intelectual. Pero gracias a Dios España cambió y se preocuparon en legislar la actividad de estos profesionales que actuaban por terceros y para terceros, ocupándose también de la retribución que debían recibir estos profesionales. ¿Cuál es el sistema de determinación de los costos de escrituras? El costo de escritura obedece a sistemas diferentes en distintos lugares del mundo. Tenemos un primer sistema que es el sistema convencional. El segundo sistema es un sistema de escalas preestablecidas. El tercero, de la regulación judicial. Y el cuarto, del sueldo. Pero no se preocupen, esto del sueldo no es en nuestro país. Acá está terminantemente prohibido. Un notario público no puede ser empleado en relación de dependencia de nadie, ni de autoridades, ni de particulares. Bueno, el sistema convencional deja que la cuantificación del monto de la retribución sea establecido de común acuerdo entre el profesional y el cliente. El de la escala, que es el vigente en nuestro país, fija una tarifa inamovible que se traduce en porcentaje de acuerdo al valor del acto a instrumentarse, o se fija en salarios mínimos, en tantos salarios mínimos. La regulación judicial, en cambio, se recurre cuando no hay un acuerdo entre el escribano y el requirente o los requirentes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se le puede pasar la factura de los honorarios y esto dicen que no están de acuerdo, entonces se debe recurrir a un juez para que él regule los honorarios. Y por último, sueldo, dijimos. Y esto está vigente en Rusia, en donde el notario es un funcionario estatal que depende de la administración pública y que percibe un sueldo en calidad de empleado de la administración pública. Dijimos nosotros que en nuestro medio rige el sistema de escala. Y en ese sentido tenemos nosotros, en primer lugar, la escala en porcentajes. Esto está establecido en la ley, como les digo, 1307 del año 87, y en materia de porcentajes entonces tiene en cuenta el monto del acto. O sea, siempre el monto del acto jurídico que él está autorizando es el que determina la aplicación del porcentaje que está establecido en la ley, que va del 0,75%, o sea, mejor dicho, del 2% al 0,75%. Esto, en la medida que el valor aumenta, va disminuyendo el porcentaje. Bueno,
¿Y sobre qué, cómo se tiene en cuenta el monto del acto? Primero, el precio de la cosa. Si se está vendiendo, por ejemplo, un inmueble o un automotor, el valor de la venta es el que determina la base sobre la cual se debe establecer el cálculo de los honorarios. Después, sobre el valor de lo adjudicado, de las cosas por las partes o lo establecido para el pago de tributos fiscales. Se puede utilizar indistintamente ambos elementos. Si se trata de un contrato de mutuo, es el importe del préstamo o el valor total de la obligación asumida. Después, sobre el valor o el importe del contrato. O sea, a veces hay contratos en los que se estipula un valor determinado y sobre ese valor se realiza. Y por último, cuando se tratan de sociedades, se toma en cuenta el capital autorizado o el capital suscrito o el integrado o el emitido o el aumentado o el reducido o el liquidado o el retirado. Todos estos elementos se toman en cuenta en las sociedades. Ahora, siempre y en todos los casos se toma el honorario sobre la base del mayor valor. Les voy a explicar cómo esto viene. Cuando un notario formaliza, autoriza la transferencia de un inmueble, ese inmueble tiene una evaluación fijada por el Servicio Nacional de Catastro. Esa evaluación tiene un valor X. Y luego, suponiendo que la evaluación que figura en el Servicio Nacional de Catastro es de 50 millones de guaraníes de ese inmueble, y el vendedor decide venderlo en 1.000.000 de guaraníes. Hay una gran diferencia y desproporcional la diferencia entre el valor de la tasación fiscal, del valor fiscal y el valor de venta. Entonces, en estos casos al notario no le interesa, él aplica el de mayor valor. Y a veces sucede al contrario. La evaluación fiscal es de 50 millones y se vende en 500 millones. Entonces la regulación se hará sobre el valor mayor, que es de 500 millones de guaraníes. Ahora bien, existen ciertos actos jurídicos, que voy a mencionarlos después, en los cuales no existe un valor o una cuantía a determinar. Entonces, para estos casos, la ley de honorarios estipula que los honorarios se fijan en jornales mínimos, o sea, la equivalencia de jornales mínimos. Y va entre 10 jornales, 6 jornales, 5 jornales, 3, 2 y 1 jornal. Todos estos son valores que están predeterminados ahí para distintos actos que, como dije anteriormente, no tienen un valor o una cuantía o un precio determinado. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de los testamentos por actos públicos, no existe un valor ahí asignado. O cuando se transcriben estatutos, o cuando se autorizan actas notariales. O también se cobra en concepto de gastos administrativos, porque el notario tiene derecho a percibir en concepto de gastos administrativos una serie de valores que él anticipa generalmente para el ejercicio de la profesión, como por ejemplo, cuando le está proveyendo el cuadernillo el Colegio de Escribanos, percibe un monto por eso. Pero atiendan ustedes, ese cuadernillo el notario no lo compra. ¿Por qué? Porque ese cuadernillo está destinado a servir de base de un instrumento público. Y ustedes saben que no existen, estos están fuera del comercio. De manera que uno cuando va no puede decir vengo a comprar cuadernillos, sino vengo a solicitarse, me provean cuadernillos y usted tiene que pagar por eso. Y ese pago es como un anticipo que usted está haciendo que va a volver a recuperar bajo el concepto de gastos administrativos. En ese concepto de gastos administrativos también el notario incluye todos los costos que determinan la apertura de la notaría. Así, por ejemplo, si paga luz, agua, alquiler, en fin, si tienen secretarios, secretarias, protocolistas, etcétera, todo eso tiene una cuantía determinada.
y ese porcentaje en salarios mínimos que le está permitiendo por cada escritura percibir, generalmente sirve para cubrir el monto de esos gastos administrativos. También percibe en salarios mínimos cuando cancela derechos reales de garantía, como sería, por ejemplo, una cancelación de una hipoteca o una cancelación de una prenda o de prenda con registro. O, por ejemplo, cuando está autorizando un poder. Ustedes saben que en el poder no se estipula ningún valor, ¿verdad? Entonces, eso tiene su remuneración en jornales mínimos. También cuando ese poder es revocado o cuando se certifican firmas que aparecen en documentos privados o cuando se piden copias o testimonios o fotocopias de escritura, también perciben tantos jornales mínimos. También se percibe por la inscripción registral y también por autenticación de copias o fotocopias. En todos estos casos el notario tiene derecho a percibir, repito, una remuneración, que como ustedes bien se darán cuenta, muchos de ellos son simplemente el recuperar algunas inversiones que el notario tiene que hacer necesariamente para el ejercicio de la profesión. Ahora bien, dije que los honorarios en la formación de las personas jurídicas también tienen un valor preestablecido en la ley. Tenemos nosotros en los artículos 8 y 6 y compañía de esa misma ley, que yo les recomiendo que lo lean y que ustedes tienen que tener desde luego un ejemplar de esa ley, porque ustedes saben que los que se van a dedicar a la notaría van a vivir de eso. Bueno, decimos que son honorarios en la formación de personas jurídicas y sabemos que las personas jurídicas son entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su objeto y los fines de la creación de esa persona jurídica. Estos me gustaría que ustedes normalmente se pongan a evaluar como un ensayo de trabajo práctico para ustedes, que desde ya les estoy anticipando, para que ustedes me determinen cómo se calcula la percepción de honorarios en la formación de personas jurídicas de conformidad con la ley que regulan los honorarios. Bueno, otra cuestión. Honorarios cuando en un mismo instrumento se formalizan dos o más contratos. Ustedes saben que en una misma escritura se pueden formalizar varios contratos, no solamente uno. O sea, la escritura es una, pero los actos jurídicos son varios. Vamos a suponer que una persona quiere adquirir un inmueble y ese inmueble está hipotecado a un banco. Se estila que en la misma escritura comparezca el banco a cancelar la hipoteca. O sea, a levantar la hipoteca, cancela y da por cancelado, por extinguida la hipoteca que está pesando sobre ese bien inmueble. Esa es la presencia exclusiva del acreedor. Y seguidamente, y ya liberada de ese gravamen, entonces se procede a la compra-venta de ese inmueble, en virtud del cual alguien transfiere y otro compra ese inmueble. O sea, hay dos actos jurídicos. Uno, el levantamiento de la medida de la hipoteca, y otro, la compra-venta. Bueno, cuando se trata de dos o más contratos y esos contratos se hacen entre las mismas partes, entonces la ley establece en su artículo 10 que tiene derecho el notario a cobrar íntegramente el de mayor valor y el 50% de los honorarios que corresponden a los demás contratos, dice, suponiendo que son más de dos contratos, ¿verdad? Ahora, si la escritura se realiza entre partes diferentes, como era el ejemplo que les di, uno el banco y otro las partes contratantes del contrato de compraventa, entonces corresponde cobrar íntegros los honorarios de ambos actos jurídicos como si se trataran de dos actos jurídicos diferentes. Lo único que en materia de gastos administrativos
de expedición de copias, de inscripción y compañía, eso va a cobrar una sola vez, no es que va a tener derecho a cobrar 2 veces, ¿verdad? Ahora bien, si el acto jurídico está concebido en moneda extranjera, el artículo 11 estipula que va a cobrar en base al monto que resulte de su conversión a moneda nacional al tipo de la cotización del mercado libre del día y de esa cotización en plaza. Bueno, ahora, si no puede conseguir entonces el cambio que puede establecer el Banco Central para las operaciones privadas. De manera que también él percibe los honorarios en guaraníes. Caso en que la escritura quede sin efecto. Bueno, ahí se dan dos hipótesis. La primera, que se redactó la escritura, no se autorizó porque la gente dejaron sin efecto, pero vienen después y piden que se otorgue otra nueva escritura. En ese caso, él tiene el derecho a cobrar sus honorarios con un recargo del 10%. O sea, los honorarios de la escritura autorizada, que es la segunda, ¿verdad? Porque la primera dejaron sin efecto, y él le suma un 10% más en concepto de honorario. Ahora, si no se otorga la escritura, queda sin efecto la escritura por culpa no atribuible al notario público, entonces tiene él el derecho de percibir el honorario del 50% del valor que corresponde. Esta obligación de abonar es solidaria para el pago de los honorarios del notario. Ahora bien, otra cuestión que nos exige nuestro programa es el plazo dentro del cual tienen que abonarse los honorarios. Porque ustedes no olviden que los abogados tenemos siempre una dificultad para percibir nuestros honorarios, porque la ley nos estipula el momento exacto, ¿verdad?, en que tenemos ya la posibilidad de percibir. Pero en el caso de los notarios, estos consiguieron que en la ley establezca el momento preciso en que ellos deben percibir. Y el artículo 15 estipula que es en el acto de la firma de la escritura. El escribano debe recibir los honorarios y también el reembolso o entrega de sumas de dinero que corresponda a tributos fiscales y demás. ¿Por qué esto? Porque en realidad el notario es agente de retención de impuestos y tasas. Por consiguiente, él percibe el monto, incluso él es responsable del pago de eso, aunque las partes no le hayan pagado en ese momento. Él no queda liberado, no puede ir a decirle al Estado, mire, no vengo a pagar por esta escritura o los impuestos correspondientes a esta escritura por el hecho de que no me han dado la oportunidad no me han venido a pagar lo que corresponde. Bueno, ahora bien, el notario también puede percibir honorarios cuando está autorizando fuera de la sede de la notaría. Y en este caso, el artículo 16 estipula que tiene derecho a percibir el 0,50%, no el 50%, 0,50%. O sea, no llega ni siquiera al 1%, pero ese es el monto establecido, o sea, el porcentaje establecido como derecho que tiene el notario para percibir esa suma. Ahora bien, dijimos que existen los mecanismos y los sistemas de regulación de honorarios y también el momento preciso en que debe cobrar. Pero si no existe un acuerdo entre las partes, entonces la escritura está autorizada, entonces el artículo 17 establece que el honorario va a ser fijado por el juez de primera instancia en lo civil y comercial, para lo cual va a utilizar la escala establecida en la ley correspondiente, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo regula los honorarios el juez? Regula a través de una resolución judicial, que es un auto interlocutorio. La percepción de esos honorarios se hace por la vía de la ejecución de sentencia. Con esto concluimos